Abogada laboralista, docente universitaria, presidenta de la Asociación Civil Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de Julio. Aso Pardo le da la bienvenida a Natalia Salvo. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. ¿Cómo están? Un honor estar acá. Bueno, segundo programa de este stream. Estamos casi que debutando todavía. Así que bueno, estamos muy contentos de que hayas venido para ayudarnos a pensar un poco. Lo primero, para abrir el juego, ¿cómo estás viendo este momento para los trabajadores y trabajadoras de la Argentina? Vos en algún artículo que publicaste hace poco planteaste como que estamos en una especie de regreso a la criminalización directamente de la acción sindical, ya como en una etapa premoderna en un punto, ¿no? Sí, bueno, por supuesto que lo veo pésimo, porque el trabajo no solamente es lo que estructura a la identidad personal, y lo que estructura también a la sociedad es el instrumento de la movilidad social ascendente, y ahora lo quieren, a diferencia de ese tiempo preindustrial, difuminar. A través de una construcción de subjetividad donde todos somos individualistas, emprendeduristas, nadie tiene patrón. Esto va a tono con una construcción de época de lo que es una sociedad, ¿no? No soy yo la que lo digo, varios filósofos y filósofas lo hacen. Nosotros tendemos ahora a gerenciar nuestra propia humanidad como si fuera una empresa. Hoy hago esto, hago lo otro, en términos de rentabilidad y ganancia. El ocio está mal, es mala palabra, ahora le dicen goce. Y la verdad que el trabajo sigue siendo el mismo. ¿Por qué digo que se vuelve una época preindustrial? Porque cuando estudias Derecho del Trabajo, lo primero que te dicen es que pasó por 3 etapas a las que se puede retornar. La prohibición con penalización, en donde todas tus conductas que hoy son derechos humanos eran delitos, como sucedió, por ejemplo, con la interrupción voluntaria del embarazo. Suele pasar con el derecho. Una etapa de tolerancia, en donde, por ejemplo, la huelga era un incumplimiento del trabajador del marco del contrato de trabajo, pero se toleraba, ya no era un delito penal. Y una época de legalización y constitucionalización de estos derechos. Como ahora no pueden retroceder, no pueden decir la huelga no está en la Constitución Nacional, ¿qué hacen? Lo vacían de contenido. Pero tenemos dirigentes gremiales presos en fueros penales, detenidos, porque la misma conducta la denominan como intimidación, extorsión, turbación de la propiedad. Una conducta que se llama acción gremial y que está protegida por nuestra ley de asociaciones sindicales, por el convenio 87 de la OIT, que consagra la libertad sindical como un derecho humano fundamental, por el artículo 14 bis, y podrían seguir las firmas de protección. Pero como el derecho no es la piedra filosofal de Harry Potter, es una relación de fuerza, si vos... O sea, uno no puede ir, o sí puede decirle a la policía de Bullrich, la jubilación tiene que servir integralmente. ¿Y qué te va a pasar ahí? ¿No? Digo, para ir a lo pragmático. Sí, palazo en la cabeza. ¿Y la justicia, el Poder Judicial, qué va a decir? Hay también una flexibilización de los derechos laborales, un retroceso de los derechos laborales en materia judicial. Por eso a este gobierno le interesa tanto prorrogar la jurisdicción en lo que entiende la Justicia Nacional del Trabajo, la Justicia de Trabajo, otros fueros. Lo pasó con la última acción de amparo de la CGT, que pidió la inconstitucionalidad del decreto 340, que limitaba el ejercicio del derecho de huelga, y que hace el gobierno, se lo quiere llevar al fuero contencioso administrativo federal. ¿No? ¿Y eso qué implicaría? Y implica un fuero... Para los hinchas de Boca, como digo yo, cuando hay que explicar las cosas es fácil. Es un fuero que siempre suele ser oficialista, no está imbuido, no entienden el derecho del trabajo. El derecho del trabajo se independiza del derecho civil porque empezó a tener otros principios. Ahí va. Uno es central. El derecho civil habla de iguales, libres e iguales. Y el derecho laboral dice hay algunos que son más iguales que otros. Y reconoce la existencia de desigualdad estructural. Sí, asimetrías, ¿no? La balanza, claro. Aparte de unas relaciones sociales. Busca llevar el artículo 16 de la Constitución Nacional, que te habla de la igualdad ante la ley, adentro de la empresa. Democratizar las relaciones laborales, ¿no? Entonces, esa justicia no tiene estos principios. Al no tener estos principios, me refiero a principios jurídicos, les resulta más fácil calificar la cuestión de otra forma, mucho más gravosa para los laburantes, por supuesto. Sí, mientras te escuchaba hablar de este retroceso, décadas atrás, casi 100 años atrás en un punto, ¿no? Sí. Pensaba cómo muchas veces tenemos la idea de que los derechos conseguidos, conquistados son un piso, y bueno, la propia dinámica política social, lo estamos viendo ahora, nos marca que no necesariamente son pisos que no se pueden romper. Ahora estamos volviendo. Para rebobinar un poquito, de esta última etapa democrática, ¿no? De los últimos 40 años de democracia, que justamente la acción sindical, la organización sindical,
eran cosas que no estaban en cuestionamiento, de que eran parte de la vida democrática de la Argentina y ahora parece que sí. Sí, yo creo que acá nos tenemos que retrotraer dos cosas. Primero tiene que ver con la concepción que cada uno tiene del derecho. Si vos crees que el derecho, esto es filosofía del derecho, pero para hinchas de Boca o hinchas de Vélez, si vos considerás que las normas rigen acá, en la China, son eternas, sos un naturalista. Si considerás que las normas del nazismo también son normas, desprovista de cualquier cuestión ideológica, sos un positivista. Ahora, si considerás que el derecho es un producto social que siempre tiene un interés sectorial atrás, que puja y que disputa, considerás que el derecho es un producto social y que por lo tanto podés retroceder. Y después otra cosa con respecto a la acción gremial. Cada dictadura militar, ya sea Onganía, la última dictadura cívico-militar, fueron por los derechos laborales. En la última dictadura cívico-militar, lo primero que hicieron el 24 de marzo de 76 fue intervenir la CGT, sustituir al Congreso. Y a los 2-3 días prohibieron la acción gremial, suspendieron el derecho de huelga y el 23 de abril del 76 estaban modificando la ley de contrato de trabajo. Como había, de hecho, esto Héctor Recalde lo mencionaba siempre, en febrero del 77 se dicta el decreto de caducidad sindical, caían todas las caducidades sindicales. Y yo siempre repito la misma frase, vos no te ibas a reafiliar en un formulario de Google Forms, tenías que dar la caripela, sí, firmar y que quede ahí en el seno de la empresa con toda la connivencia civil empresarial que existía en la dictadura. Sin embargo, la reafiliación fue masiva. Y a mí me parece que ese rol del movimiento obrero está absolutamente desconocido, o en el mejor de los casos ahora le dicen pinkwashing, sí, lavado. ¿Por qué tardamos tanto en tener una ley de asociaciones sindicales y de negociación colectiva después del advenimiento de la democracia? 5 años tardamos. Es la ley que hoy los Martín Tetaz de la vida, los Milman, los diputados quieren destrozar. La ley de convenios colectivos, la ley de asociaciones sindicales, el derecho de huelga. Entonces, le pegan a los 3 pilares del derecho colectivo. ¿Por qué? Si son tan ineficientes, ¿por qué le siguen pegando al movimiento obrero? Algo molesta. Molesta y mucho. Entonces digo, qué sé yo creo que estamos todos un poco desembosados en estos tiempos. Pero hay muchas cosas para reconocerle a Alfonsín, no con respecto al reconocimiento del movimiento obrero, porque se denunció ya desde los primeros días de la asunción presidencial un pacto sindical militar. Y se propuso una ley Muchi que era la ley Muchi, el ministro de Trabajo, sí, muy similar a lo que producen las leyes, los proyectos de Martín Tetaz y demás, en donde la comisión directiva y demás tienen que haber una representación de las minorías. ¿Por qué tanto miedo al pueblo, tanto miedo a la participación popular o a las disputas internas desde ya de los laburantes? Y me parece que eso concedimos en aras a cierto consenso y demás, no hablar de esas cosas. Porque parece ser que hay un presupuesto tácito en donde el movimiento obrero es feo, sucio, malo, antiguo, vetusto. Y la verdad que no es nada vetusto, porque el enemigo, yo en ese sentido soy muy lacloiana, cuando la razón populista, yo me fijo el enemigo donde está pegando. Si estoy un poco desorientada... Para volver a encontrar la brújula. ¿Qué les molesta? En el sentido que a veces uno no sabe por dónde es, pero sí por dónde no es, ¿no? Entonces, ¿por dónde te lo está marcando el enemigo? Ahí te lo está marcando. Continuamente. Nati, y una pregunta. ¿Vos ves el movimiento... Sí, se emocionó. El movimiento obrero obviamente está en defensa de todos, digamos, los supuestos que vos estás mencionando y demás, pero vos, al peronismo en su conjunto, ¿lo ves en esta discusión? Hablando de estas cosas, no, denunciando lo que pasa con todos estos ataques a los trabajadores. Sí, o sea, veo el peronismo porque la verdad que algo tiene que ver el peronismo con el trabajo, ¿no? Fue el plafón de donde se construyó el poder. Sí veo discutiendo la forma de proteger al laburante. Lo que me parece que quedó silenciado es la discusión de qué es trabajo ahora y cómo debemos disputar la representatividad del trabajo. Ahí es donde me parece que está el pinkwashing. No sé, pienso en la huelga, que doy derecho colectivo en varias universidades. Cada vez que uno dice que la huelga tiene el derecho, la legitimación de poder dañar y producir un daño, hay un lío tremendo. ¿Sabes cómo lo explico? Cuando hablo del locao patronal, que también tiene derecho a dañar, y nos pasó en el 2008. ¿O acaso no se dañó a toda parte de la población con un desabastecimiento mortal?
Sí. Entonces, ahí esa discusión, no hay demasiada forma de lavarla. Las nuevas tecnologías, sí, por supuesto que son nuevas modalidades, pero el algoritmo tiene un dueño. Por lo tanto, estamos hablando de trabajo dependiente como en otros países del mundo que tanto alaban. Se ve que para estas cosas no. Entonces me parece que esa discusión que se tiene que dar. Y si vos tenés que el trabajo se va precarizando conjuntamente y va muy de la mano con las subjetividades actuales, en una sociedad en donde los problemas de salud mental crecen, donde la ansiedad crece. Byung-Chul Han decía que las sociedades se definen por las enfermedades y habla de una sociedad de la hiperpositividad donde todo se puede, donde todo puede fluir, sí, como el capital, ¿no? Entonces, esa hiperpositividad y esa forma de gerenciar la existencia le pega mucho al trabajo, como forma de realización personal, como forma también de construcción social. Y a veces parece que la existencia del límite es malo y no ayuda al campo nacional y popular. Yo digo, si el capital ofrece una lógica sacrificial, bueno, tenés que hacer esto para que después pagar la fiesta y tus nietos estén mejor. ¿Por qué de este lado también no se ofrece una lógica sacrificial? No estoy diciendo ser pesimista, pero hay muchas cosas, les debe pasar. ¿Y por qué no hacen nada? Todo lo que se puede construir, que pegó tanto el Eternauta, es colectivamente. ¿Cuál es el músculo político que le podés dar a un representante gremial si no tiene laburantes? Claro. Ahí te quería como retrotraer un poco a la discusión, vos planteás como la última dictadura militar. Yo creo que para nuestra generación, por lo menos la más joven, ahí hubo un punto de inflexión, porque a partir de ahí, mencionaste un poco el consenso alfonsinista de por medio, pero hay como ahí una revolución por parte del capital de haber destruido las bases del movimiento obrero. Pero hoy hay otra nueva revolución del capital, mencionas las nuevas tecnologías, ¿no? Claramente hubo un nuevo consenso de cómo se trabaja a la fuerza, pero digo, todos más o menos somos conscientes de el nivel de productividad que se demanda. ¿Crees que los trabajadores son conscientes realmente de la capacidad organizacional que puede haber para frenar un poco esa lógica del capital, de la nueva revolución del capital? ¿Hay una nueva revolución obrera en puertas? Digo, yo creo que sí son conscientes, pero han demonizado y estigmatizado tanto a cualquier cosa que sea colectiva que no hay confianza con que sea la puerta de salida. Y yo recién lo comentaba con la compañera ahí afuera mientras conversábamos. Incluso si sos una mala persona y ambicioso, para poder lograr algún tipo de propósito ambicioso, tenés que construir colectivamente. Y eso es lo que me parece que no se ve. O esta necesidad de que te aseguren un resultado. Sí. No hay un resultado, seguro. A eso me refiero con lo sacrificial. Romper el idilio y lo ficcional que tiene el capital de, por ejemplo, parece que nadie se va a morir, ¿no? Con todo esto de la juventud eterna. Culto al físico. Esto parece que yo estoy re de acuerdo, me pinto como una puerta, me parece bárbaro. Lo que digo es que hay algo que tiene ahí que ver ahí con la finitud, que va de la mano de, lo he escuchado, y bueno, pero si llegó grande y no se procuró una buena jubilación, entonces ¿por qué lo tenemos que? Ojo, tenemos diputados diciendo ¿por qué me tienen que pagar el sueño a mí? Cuidado, a mí me lo dijo un laburante, un pibe de plataforma, y dije, ¿por qué vas a envejecer? ¿Y por qué no vivís solo? Tengo una mala noticia para darte, vas a envejecer. Y vas a morir. Entonces, me parece, es tremendo, ¿no? Sí. Pero digo, yo tenía un profesor que decía, caminamos irremediablemente a la muerte. Y lo veía en perspectiva de derecho del trabajo y derecho social. Ahí está el Estado acompañando, asignación familiar por nacimiento, afirmación por invalidez, por discapacidad, la jubilación, la pensión. Y digo, hay tantas cosas para discutir. Vos hablabas del retroceso de hace 100 años. Pues a mí me tocó estar enfrente, se viralizó mucho, el actual secretario de Trabajo, hombre de la UIA, en septiembre de 2023, cuando debatíamos si daba o no daba la correlación de fuerza para debatir la reducción de la jornada que se debatía en el mundo, Julio Cordero dijo, y yo hablé después de él, que si se reducía la jornada, ¿por qué trabajar menos? Si iba a haber menos posibilidad de conseguir amistades. No, nosotras las mujeres que tenemos el síndrome del impostor, yo escuché eso y dije, bueno, listo. Digo, pues pero ¿por qué voy con esto? La UIA, en 1913, decía que si salía la jornada de 8 horas, iban a quebrar todas las empresas. No pasó.
ellos van otra vez por lo mismo, por ese tiempo que es lo único que no se compra y que vamos irremediablemente a la muerte, que es la limitación de la jornada, otra vez para que trabajes. Elon Musk lo está diciendo, habla del estatuto moral. ¿Para qué dormir 6, 7 horas? Entonces, si ellos no son innovadores, más que en una narrativa, ¿por qué nosotros tenemos que inventar nuevas categorías conceptuales de la economía formal e informal? Todos somos laburantes. En el año 2005 hubo un congreso en Colonia de abogados laboralistas y hubo un gran profesor mío, se llamaba ex camarista Enrique Arias Giver, que decía, acá se define la relación de dependencia por el humo, no por el fuego, por el síntoma. Va a pasar una gran revolución tecnológica y vamos a estar en duda, como estábamos en duda en ese 2005 momento, estás diciendo. con los remiseros, si eran o no relación 2005. de dependencia, en donde no vamos a poder definir la relación de dependencia. Claro. Y el que decía, iba directamente a acumulación originaria, casi te diría de Marx. Si el instrumento y el objeto de producción es ajeno al laburante, es trabajo dependiente. Hola, ¿qué tal? Algoritmos y economías de plataforma. Entonces, es eso un poco. De ahí es la discusión. Si está la discusión, los instrumentos académicos para discutirlos en las oficinas académicas, se puede discutir en los gremios. Entonces, ¿por qué queremos inventar nuevas categorías conceptuales? Y yo con el tema de la correlación de fuerzas, como peronista, lo veo. Y Perón, no creo que en una Argentina agroexportadora hubiese tenido la correlación de fuerzas para establecer el Estatuto del Peón en 1944 y la Justicia Nacional del Trabajo. Hay que encarnar ese antagonismo y hacerse cargo de encarnar el antagonismo en Capital y el Trabajo y disputarlo desde ahí. Y el goce también, porque Por supuesto. Escuchaba, sin duda. También en el 49 estaba el derecho al goce, en la Constitución La del Constitución 49. que la sacaron de un plumazo. Como que el trabajador puede gozar también. Pero además hay un discurso muy peligroso dentro del campo nacional y popular, que es que nosotros no necesitamos vivir con tanto sueldo, ecuménico, te diría casi. Y la verdad que eso se viralizó mucho una entrevista en donde yo decía que este mismo profesor me dijo que el facho te va a decir cuánto gozar y cómo gozar. Y si estamos hablando de la puja distributiva de la riqueza, ¿por qué? Entonces, sueldo más o sueldo menos. Sí, queremos viajar mucho, queremos comprar comer rico, salir a comer. Es un poco el debate del salario básico universal, ¿no? Pero por supuesto. ¿Estás a favor podemos estar como del salario básico universal? No, en principio no. En principio no, pero realmente, como ahora hay que tener respuesta, es algo para, si es la mejor solución para los laburantes por los problemas de la baja de índice de natalidad, como está pasando en Inglaterra hace mucho tiempo, y gran población económicamente pasiva, bueno, tal vez es la salida. Pero viendo dónde pegan, digo, Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, inteligencia artificial mediante, lo promovió, de hecho, vendías el iris en la estación de tren, porque por eso. Hace 15 años atrás hablaban de flexiseguridad, es decir, el Estado hacerse cargo de todos los trabajadores que no eran dependientes. Así que nosotros le tenemos que garpar al capital financiero a los trabajadores que ellos dicen que no son dependientes, que son autónomos. Otra vez la burra al trigo. Cada vez que el capital tiene una crisis, ajusta por el mismo lado. Y acá venimos del 2007-2008, de la crisis de Lehman Brothers. Yo tengo peor inglés que Chávez, que en paz descanse. Y a partir de ahí empezaron incluso los signos internacionales a la huelga no es un derecho humano, no se deriva de la libertad sindical, yo lo digo con respecto a mi paño. Pero también a la creación de nuevas subjetividades, y esto tampoco es nuevo, ya lo dijo Thatcher. En los 80. Vamos por el alma. Sí, el fin son las almas. Y bueno. Estuvimos hablando de la OIT hace un rato. Ah, pensé que de Thatcher. No. Por ahora no, pero puede pasar. Puede pasar. Estuvimos hablando de informalidad, de todo esto que estamos mencionando ahora. No sé si estuviste viendo un poco los debates que se están dando ahora actualmente. En la OIT, ahora no los vi, pero me estuvieron comentando conversaciones entre colegas, claro. Ya los veré. ¿Cuánto impacto vos ves que tienen esas discusiones que se dan todos los años en la realidad de los trabajadores en el día a día? Sabemos que son cambios que se dan como a mediano, largo plazo, pero digo, puede ser ese el ámbito quizás para las grandes líneas de lo que es la jornada del trabajador, digamos, y es un ámbito ¿para qué lado se va? Es un ámbito más, porque por supuesto que a nosotros, por ejemplo, tener el convenio 190, que es el último que ratificó nuestro país contra la violencia y el acoso en el ámbito de trabajo, nos sirve, es una herramienta más y mucho. Lo que digo es que no hay que comerse la curva de que la construcción académica o la construcción de organismos internacionales derrama como una especie de teoría del derrama aristocrática académica en el pueblo.
El pueblo lo va resolviendo en ese sentido. Esto es lo mismo que el rol que tenemos los abogados laboralistas de sindicato. Nosotros no trazamos la política sindical, somos un instrumento. El abogado o la abogada que se cree que traza una política sindical va mal. O por lo menos no consigue el movimiento obrero como lo consigo yo o como lo concibieron quienes fueron mis maestros y maestras. El delegado a veces trata la política sindical con su praxis diaria, yendo para un lado para el otro, en la relación con el empresariado, digo, el rol del delegado, ¿no? Claro, o sea, tan... esto es como animémonos y vayan. Sí. Es el que le quieren venir a decir, vos tenés que hacer así, vas a... Y yo la verdad que soy muy respetuosa de las territorialidades y de los cuerpos. Si el que pone el cuerpo y ocupa un territorio es ese delegado, y yo puedo llegar a pronunciar una opinión, pero muy respetuosa en ese sentido. Ahora no se le pone el cuerpo a nada. Y recién le comentaba a las compañeras y al compañero también, hace exactamente un año, esta inteligencia artificial me recordó, el Google, que estaba en la CGT en el Salón Felipe Vallese. Fue una mesa de discusión de abogados laboralistas en donde estaba Héctor Recalde por la inminente sanción de la ley, o que se había sancionado, estaba ahí la ley de bases y que limitaba fuertemente. Y bueno, por supuesto me saqué una foto atrás en la columna del 18 de octubre, porque yo encima cumplo el 18 de octubre, pero digo... Eso también es importante. No esas reuniones entre abogados, pero ahí se discutió muchísimo esto, la importancia que iba a tener en el movimiento obrero. Y aparte me parece que hablando de finitudes o infinitudes, la vida biológica de un ser humano casi nunca alcanza un proceso histórico completo. Con lo cual uno tiene que tener la certeza, y más en un momento actual en donde todos parece que les falta abuelito y abuelita, que queremos que nos aplaudan y que mirá lo que dije e hice. Todo se construye con banderas eternas. Y nosotros tenemos la bandera de la justicia social, a la cual el gobierno también le pega. La primera, la cual le pegó. Natalia, ¿cuál es el proyecto de Milei para los trabajadores y trabajadoras, para las organizaciones sindicales? ¿Qué busca eliminar la acción gremial? Sí, totalmente. Él quiere un mundo sin sindicatos y un mundo sin trabajadores dependientes también. Que sean emprendedores o vaya a saber. Con que el epíteto que le va a dar. Por eso yo digo, cuando veía lo de las leyes, si hoy en día viene Milei y dice se restablece la asamblea, el estado jurídico anterior de las personas antes de la asamblea del año 13, todos van a pasar a ser esclavos, tampoco se va a crear empleo. Entonces, lo que quiere, por eso lo tienen en claro, que es un profundo cambio de mentalidad colectiva, individual, muy pavimentado ya desde ese neoliberalismo financiero, y a nosotros nos dio una gran mano Menem, Macri, y un gobierno nacional y popular que no discutió esas cosas desde mi punto de vista. Y bueno, y ahora Milei, que viene de manera desembosada decirlo. Así que creo que sí, está clarísimo. Ayer lo dijeron, no vamos a vetar cualquier ley, un aumento de 7,2 a jubilados por el déficit cero. Te lo están diciendo en la cara. Sí. Te lo están diciendo en la cara. Natalia, muchas gracias por haber venido a Sopardo, un placer escucharte y esperamos poder volver a conversar con vos nuevamente porque nos quedaron, como te imaginarás, varias cosas en el tintero. Cuando gusten. Bueno, gracias. Pasaba Natalia Salvo por Asopardo.